gusto en esta ocasión de contar con el señor Roberto Parker, actuario y mucho más. Platicaremos con él sobre temas interesantísimos relacionados con sus experiencias, tanto en Internet como en ese manejo del cliente a través de los nuevos medios de comunicación. ¿Y tú quién eres, no? Ok, correcto. Por favor. Bueno, yo soy Roberto Parker, soy actuario, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. La verdad es que yo estudié actuaría porque me gustaban las matemáticas y no me gustaba ni la ingeniería, ni la arquitectura, ni la física. Y no estudié matemáticas directamente porque la gente me preguntaba de qué iba a trabajar. Con el paso del tiempo me di cuenta que el bagaje que fui haciendo en mi carrera pues no dependió tanto de lo que estudié, sino de las cosas que fui aportando poco a poco o que me fueron aportadas a lo largo del tiempo. En este sentido, es decir que terminé mi carrera, durante muchos años me dediqué a tener un instituto de inglés, daba clases de inglés, tenía maestros, etcétera, una experiencia interesante. Pero en algún momento dije, bueno, mi vida no la voy a pasar dando clases de inglés, y empecé a aplicar lo que era mi carrera, haciendo estudios actuariales y esto, que era un poco ingrato porque no hay una gran demanda por esto. Pero como hay que sobrevivir, empecé a tocar otras áreas que me parecían interesantes, y lo primero en lo que tuve éxito fue por medio del correo directo. Empecé mandando 500 cartas para promover diferentes productos, las cosas que yo hacía, y me funcionaba bastante bien. 500, luego 1000, luego 5000, hasta que de repente por mes yo llegaba a mandar 50,000 cartas, ¿no? Tenía un ejército de gente trabajando y la cosa funcionaba bastante bien. Sabíamos que de X cartas que mandábamos recibíamos tal respuesta y realmente era muy interesante. Ahora, con el paso del tiempo fui adquiriendo experiencias que me han permitido, pues, no sé, en este entorno de ahora, por lo menos, digamos, sobrevivir, ¿no? Empezaron las computadoras, cuando se iniciaron las computadoras yo seguía con el correo masivo, con el email, perdón, con el correo postal que todos conocíamos, y las computadoras eran fantásticas porque me permitía tener muchas direcciones, imprimir etiquetas y hacer cartas originales, o sea, realmente aprovechando la tecnología de la computación a su máximo, ¿no? Claro, hacer eso era bastante costoso, y les voy a contar la primera experiencia que tuve con el correo electrónico. Por ahí del año 2000, me acuerdo que nosotros teníamos una base de datos de hospitales, estábamos por ahí a estas alturas del año, tal vez un poco antes, en septiembre, y teníamos que vender 50 bases de datos. Y el correo postal ya estaba digamos, agotado, ¿no? Era carísimo, había problemas de dinero, económicos en ese momento, y me inicié en hacer promociones por email, por correo electrónico. Todo el mundo dice que email mandado masivamente no funciona, y bueno, entiendo por qué lo dicen, ¿no? La gente dice, no, es que a mí cuando me llega yo lo borro. Y sin embargo, el que da, por ejemplo, o el que vende un curso sobre pues, cualquier cuestión de computación o un curso de capacitación, de lo que sea, cuando recibe un correo de alguien que está ofreciendo un curso sobre cómo vivir mejor o cómo tener mejores experiencias con los empleados, etc., inmediatamente piensa, híjole, si yo pudiera mandar un correo así, ¿cómo vendería? Entonces, ni un extremo ni el otro. Entonces, y menos ahora, pero en aquel tiempo yo me acuerdo que compré una basecita de datos, compré un programita ahí regular, empecé a las 7 de la mañana a hacer mis envíos, y hace más de, pues qué será, por el año 2000, ya hace más de 10 años, a las 12 del día yo tenía mi primer pedido. No vendimos las 50 bases que necesitábamos, vendimos 37, pero fue fantástico. En ese momento empecé a recibir un input muy interesante de la gente que recibía los correos. Uno de ellos fue de un amigo que me contesta el correo
le hablo por teléfono y me dice, oye, ¿por qué no me dijiste que tenías este producto? Para mí era muy interesante. Le dije, mira, te he mandado cartas, te he mandado faxes, te he hecho telemarketing y nunca paso de tu secretario. En ese momento me di cuenta que el email tenía la gran ventaja de que el email lo leía una persona que no andaba compartiendo su correo con nadie, que no era, digamos, censurado por nadie, ni determinado si era bueno o era malo por nadie, le llegaba a la gente. Empezamos a darnos cuenta que estos medios electrónicos eran importantes, se fueron haciendo más difíciles porque evidentemente el correo electrónico utilizado así usa muchísimos recursos que no pagamos, ¿no? Una gente que tiene una cuenta, no sé, con Telmex o con Alestra, ¿no? Quiere usar recursos impresionantes de ellos para mandar correos y no se vale, ¿no? Pagamos 500 pesos por una cuenta y queremos utilizar un ancho de banda, o sea, muchos recursos de la empresa, y por eso es que en México y en Estados Unidos y en todos lados se ha legislado de una forma bastante rigurosa en contra de esas cosas. Sin embargo, tenemos otros medios por los cuales la tecnología nos ha sido muy útil. Hace algunos años, siguiendo con el mismo ejemplo de nuestra base de datos de hospitales, hicimos una página muy sencilla, realmente una página muy criticada, digamos, porque no tenía movimiento, porque le faltaban fuentes, etc. Pero hace 5 años nos dimos cuenta que cuando alguien en Google o en Yahoo, en los grandes buscadores de México o del mundo, buscaban en base de datos de hospitales, gran sorpresa, nuestra página era la primera en salir. ¡Qué experiencia!, ¿no? Esta página, que es la primera en Google y la primera en Yahoo, cuando hacemos nuestras búsquedas, o en inglés, Database of Mexican Hospitals, sale en inglés en Estados Unidos, hacemos por lo menos una venta al mes. Entonces, cuando alguien critica mi página, digo, bueno, pues critica todo lo que quieras, ¿no? La verdad, esto me da de comer, y con esto vendo. Y entonces empezamos a hacer una mecánica, ¿no?, para poder escalar páginas de nuestros clientes a los primeros lugares de Google. La experiencia ha sido muy interesante, porque si bien uno, no sé, usted ponga a buscar su producto, que pueden ser, no sé, cocinas integrales o venta de aluminio o lo que quiera, y se va a dar cuenta que es posible que cuando uno busque en Google, Google nos reporta 1 millón de resultados o 500,000 resultados. Y eso está muy bien, nada más que aparece en los primeros 10, pues ya está como muy complicado, ¿no? Entonces Google tiene sus propias reglas que nosotros hemos adivinado de alguna manera por medio de prueba y error, porque Google definitivamente no son recetas o algoritmos que publique, porque si los publicara sería muy complicado, no todo el mundo lo seguiría, entonces estaría el problema de a quién pongo primero. En fin, eso en cuanto a la experiencia que tenemos ahora. Vemos ahora que hay otras herramientas como Facebook, como Twitter y eso, que bueno, todavía cojean de alguna pata en cuanto a la parte comercial, no es lo que la gente piensa. La experiencia en México es muy diferente a la experiencia en Estados Unidos. En Estados Unidos hay empresas que por estar en los primeros sitios de Google, no estamos hablando de los anuncios, ¿no?, en los primeros sitios de Google están dispuestos a pagar miles y miles de dólares. En México yo tengo la experiencia que voy con alguien y, vamos, ni gratis quieren aparecer, ¿no?, porque les parece que no tiene mucho sentido, lo cual se va a repetir, porque cada vez se está poniendo mucho más difícil y todo lo que es publicidad y propaganda y todo eso está pasándose de los medios, digamos, tradicionales, periódicos, revistas, televisión, etcétera, a los medios electrónicos como Google y como Yahoo. Yo les podría preguntar, ¿cuántas horas de anuncios ven ustedes en la televisión todos los días? Por ahí levantan la mano y dicen 1 hora, 45 minutos, media hora. Y les pregunto, ¿cuánto tiempo pasan enfrente de su computadora? ¿Cuánto tiempo pasan haciendo una búsqueda en Google o en Yahoo? En ese sentido, pues se da cuenta que, híjole, pues 2 o 3 horas, y nos damos cuenta que efectivamente esos son los medios que poco a poco van tomando mayor preponderancia y que con el tiempo definitivamente se van a llevar las palmas en cuanto a los presupuestos de publicidad de todas las empresas. He participado en proyectos con algunas empresas americanas y me pasa lo mismo. Aquí hay una anécdota interesante. En una empresa donde yo era asesor, un día me dijo el director, y quiero que vaya a Estados Unidos porque fíjate
que cuando tienen proyectos allá similares a los de nosotros, empiezan por hacer un pequeño estudio, después de esto siguen unas gráficas, ¿no?, en las cuales se estudian los tiempos, se estudian los plazos, los presupuestos, después se hace una especie de organigrama de cómo va a funcionar el proyecto y finalmente cuando se echa a andar, los resultados se van midiendo contra todo este bagaje que tenía el proyecto. Y entonces yo le dije, mira, eso es allá porque los proyectos son de tal magnitud y tienen tales tiempos que no hay problema. Aquí tú llegas y me dices, oye, mañana tenemos que tener listo un programa que haga esto, que haga el otro. Y yo, bueno, pues está bien, nos poníamos a hacerlo y en 24 horas lo teníamos. Digo, dice, si quieres que hagamos el organigrama y los diagramas de tiempos y plazos, bueno, te digo, vamos a empezar porque necesitamos 4 semanas para eso, lo cual en México en muchos casos es inaceptable. Y ahora con la nueva experiencia, el impacto, como decía, la vibración, lo que es Google y lo que son Facebook y demás, ¿consideras que va a venir un cambio en cierta medida dirigido a las empresas para utilizar más estas redes? ¿O cuál sería tu visión de futuro para los empresarios? Ni hablar para los empresarios, bueno, los jóvenes ya lo saben, pero los empresarios que ya están un poco más hacia mi lado de esta generación, lo que tenemos que entender es lo siguiente: toda la información, toda está pasando de los medios impresos y tradicionales a Internet. Entonces, cualquier directivo que no tenga esto claro y que no le dé la importancia que tienen los nuevos buscadores, hay que comprender que Google, que es una maravilla, está trabajando a marchas forzadas para tener inclusive nuevas tecnologías con las cuales, bueno, les puedo platicar algo. Google ha tenido problemas porque quiere, hay libros que están ahí a la mano y que están digitalizados y quiere poder encontrarlos, de forma que inclusive alguien los podría descargar y las editoriales dicen, oye, ¿qué está pasando?, ¿no? Vamos a dejar de vender. O, por ejemplo, gente que tiene fotografías, ¿no? Dice, me las van a piratear. Lo que hay que entender aquí es que Google, su defensa es, no, lo que queremos es que la gente vea tu libro, vea de qué se trate y lo compre. Es decir, integrando aquí un poco lo que es la parte comercial con la parte de dar a conocer un producto. La piratería siempre va a existir, ¿no? De eso no nos salvamos. Y Google definitivamente no está a favor de la piratería. Google está a favor de hacer las cosas bien, por algo es la página más visitada del mundo, y pues ni hablar, ¿no? Tienen digamos, siempre un as bajo la manga. Roberto, muchísimas gracias. De verdad que es un gusto el tenerte con nosotros y el darles la oportunidad, espero que lo consideren, el escuchar sobre conocimiento y sobre experiencias, ideas que surgen de más de 60 años en ex directivos, en ex ejecutivos y en este caso en Roberto Parker. ¿Algún consejo, algún comentario o todo bien? Muchas gracias. Suerte.